Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan, del capítulo 20 al 21. Ha resucitado. Yo creo que esta es una de las mejores noticias, si no es que es la mejor, que se ha dado a conocer en toda la historia de la humanidad. Tratándose de el Salvador Jesucristo, el Salvador del mundo. Aunque algunos incrédulos y algunos observadores de la vida de Jesucristo podían opinar que qué ironía que este hombre que pudo sanar a tantos, aquel que hizo al cojo que caminara, al ciego que viera, el que hubo sacado demonios, el que caminó sobre el agua y aquel que calmó las tempestades, ¿cómo es que no se pudo salvar a sí mismo? Pero sabemos nosotros, los que conocemos este gran plan, que eso era parte, que eso apenas era el principio, ¿verdad?, de todo lo que vendría después. Recordé cuando estaba estudiando de esta clase y esas últimas horas que vivió Jesucristo sobre la tierra y también esta gran noticia de su resurrección. Recordé una poesía que le escribí a Jesucristo hace ya muchos años y recuerdo una de las frases que dice: ¿cómo es que siendo tan bueno la pasaste tan mal? Creo que yo me concentré específicamente en los días de sufrimiento de Jesucristo, empezando por el jueves en la noche y todo el viernes, pero debí también haberme concentrado que esta vida de Jesucristo, que su final fue trágico, terminó con un final excelente, con un final feliz, porque resucitó. Dice en el estudio de la semana que nos pongamos en el lugar de las personas que estuvieron o que vieron en primera instancia a Jesucristo cuando resucitó. Y bueno, aparecen María Magdalena. En algunos evangelios dice que también María, la madre de Zebedeo y de Jacobo, y también nombran a una persona de nombre Juana. Dice que se levantaron muy temprano, que aún no amanecía. Iban corriendo al sepulcro a terminar de embalsamar. Llevaban perfume para embalsamar el cuerpo del maestro. No habían tenido tiempo el día anterior. Y entonces dicen que van corriendo y en el camino pensaban: ¿y quién nos va a remover la piedra que está en la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron la piedra removida y vieron a un ángel. Algunos evangelios dicen que había ángeles. Y entonces el ángel les dijo a las mujeres: ¿a quién buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Seguramente se asomaron y vieron el sepulcro vacío. Y entonces el ángel les dice: vayan y díganle a los apóstoles que Jesucristo ha resucitado. Y justo cuando van en camino, dice las escrituras que escucha a María Magdalena una voz que le dice: ¿a quién buscáis? Y entonces ella, yo me la imagino casi sollozando, busco al maestro, porque se lo han llevado, te lo llevaste tú. Ella cree que el que le está hablando es el hortelano. Y entonces el Salvador pronuncia el nombre de María, y cuando ella escucha esa voz, lo reconoce y se voltea, y entonces lo llama maestro. Y dice que así como somos tan espontáneos nosotros cuando no pensamos las cosas, dice que ella quiso inmediatamente abrazarlo, pero él le detuvo diciendo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y entonces la manda a ella y a las otras mujeres a que vayan y le digan a los apóstoles lo que ha sucedido, la gran noticia. Vemos que Jesucristo aparece a sus discípulos y entonces aparece donde están reunidos y cada uno de ellos lo ve y lo toca. Pero curiosamente no está ahí Tomás. Cuando los apóstoles los discípulos le dicen la experiencia que han vivido y que vieron a Jesucristo, que ha resucitado, Tomás dijo: yo hasta que lo vea y pueda tocar las marcas de los clavos en su costado, voy a creer.
Y no dice cuánto tiempo después, pero fue unos días después que otra vez Jesucristo aparece a sus discípulos y entonces ahí está Tomás. Y Jesucristo se dirige directamente a él y le dice que toque, que él es, que toque las marcas de los clavos. Sin embargo, me encanta mucho cuando Jesucristo le dice, bienaventurado Tomás por creer ahora que ves, pero más bienaventurados aquellos que creen sin necesidad de ver. ¿Y nosotros? ¿Cómo somos? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? ¿Somos de las personas que necesitamos que nos comprueben las cosas para poder creer? Más adelante, y me encanta en el capítulo de Lucas, en el capítulo 24, cuando nos narra que se lo encuentran unos discípulos. Pero yo dije, ¿pero quiénes son esos discípulos que se lo encuentran? Porque cuando ellos regresan a avisarle a los apóstoles, ahí encuentran a los 11. Seguramente eran seguidores fieles también de Jesucristo. Estos dos hombres que iban platicando en el camino de Emaús, ellos habían escuchado la noticia de las mujeres. Entonces iban en una plática cerrada, él y su amigo. Y entonces Jesucristo... Por supuesto, ellos no saben que es Jesucristo y en el camino se les empareja y empieza a preguntarles qué es lo que los tiene tan mortificados, tan preocupados. Y entonces ellos, a partir del versículo 17 del capítulo 24 de Mateo, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Les empezó a hablar Jesucristo acerca de los profetas y de que estas cosas eran necesarias. Dice las Escrituras que sus ojos habían sido velados de tal forma que no lo podían reconocer. Entró pues a quedarse con ellos. Y aquí viene lo maravilloso. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahí fue cuando ellos recibieron el testimonio que el que los había estado acompañando desde el día anterior y esa noche era precisamente el Salvador del mundo. Y dice que corrieron a esa hora que se dieron cuenta y les fueron a avisar a los discípulos. Canto con fervor, yo sé que vive mi Señor. Él vive y yo lo honraré, a Cristo siempre alabaré, gozoso canto con fervor. Yo sé que vive mi Señor. Yo sé. Yo sé. Vive mi Señor. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que si el maestro nos dijera,
apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos, que haya en nosotros una gran disposición para ayudar en su obra. Nos vemos en la próxima.